Hola a todos, bienvenidos a Construyendo un Mundo de Paz, un espacio donde reflexionamos sobre cómo hacer de nuestra sociedad un lugar más justo y armonioso. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales, los derechos humanos y la cultura de paz. Estos dos son conceptos que escuchamos todo el tiempo, pero ¿realmente sabemos qué significan y cómo nos afectan en nuestra vida diaria? Exacto. A veces creemos que los derechos humanos son algo que solo nos concierne a los gobiernos e instituciones, pero la verdad es que nos toca a todos. Y la cultura de paz, bueno, parece una idea abstracta, pero en realidad se trata de cómo convivimos, cómo resolvemos los conflictos y cómo construimos una sociedad más inclusiva. Así que en este episodio vamos a desglosar estos temas y lo más importante, a reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer los derechos humanos y promover la paz. Empecemos con lo básico. Steph, si tuvieras que explicar qué son los derechos humanos de manera sencilla, ¿cómo lo harías? Yo diría que que son esos derechos que todos tenemos simplemente por ser personas. No importa quién seas, dónde hayas nacido o cómo pienses. Tienes derecho a vivir con dignidad, libertad e igualdad. Es verdad, y estos derechos están reconocidos en documentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la ONU en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque después de una guerra tan brutal, la humanidad entendió que necesitábamos reglas claras para garantizar que nunca más se cometieran atrocidades como la del Holocausto. El problema es que, aunque en el papel todos tenemos los mismos derechos, en la práctica todavía hay muchas desigualdades y violaciones de derechos. Exacto. Piensen en la discriminación, la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación. Todas esas situaciones donde los derechos humanos no se respetan como se debería. Y es ahí donde entramos nosotros como sociedad. No podemos dejar toda la responsabilidad a los gobiernos. También depende de nosotros exigir que se respeten y defendernos en nuestro día a día. Ahora hablemos de la cultura de paz. A veces suena como una utopía, pero en realidad trata de algo más concreto. ¿Cómo manejamos los conflictos y cómo nos relacionamos con los demás? Porque los conflictos siempre van a existir, eso es inevitable. Lo que marca la diferencia es cómo los vamos a resolver. Exacto. Muchas veces nos enseñan que para ganar una discusión o un problema tenemos que imponernos sobre la otra parte. Pero la cultura de paz nos dice lo contrario. La verdadera solución está en el diálogo, en la empatía, en escuchar y comprender las diferentes perspectivas. Y esto aplica en todos los niveles, desde cómo discutimos con un amigo o dentro de nuestra familia, hasta cómo se resuelven conflictos entre países. Un buen ejemplo de esto es la mediación de los conflictos. Cuando dos personas tienen un problema, en lugar de pelear, pueden buscar un tercero imparcial que ayude a encontrar una solución justa. Es algo que deberíamos practicar más en la vida diaria. A veces nos dejamos llevar por la impulsividad y terminamos reaccionando con agresividad, cuando tal vez la otra persona también tiene razones válidas para su postura. Además, la cultura de paz no solo es evitar conflictos, también tiene que ver con fomentar el respeto, la equidad y la inclusión. Un ejemplo de esto pueden ser las redes sociales. Muchas veces vemos comentarios llenos de odio o ataques entre personas solo porque piensan diferente, y ahí todos tenemos una lección. ¿Alimentamos esa violencia o intentamos construir o un diálogo más respetuoso? Eso es verdad, porque si realmente queremos una sociedad más pacífica, tenemos que empezar por cambiar nuestra forma de actuar y comunicarnos en lo cotidiano. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los derechos humanos y la cultura de paz sea algo más presente en nuestra sociedad? Primero, debemos de informarnos. No podemos defender lo que no conocemos. Tenemos que leer sobre nuestros derechos, sobre lo que significa la paz y sobre lo que significa la justicia social. Eso también es clave. Después podemos practicar lo que predicamos. Si queremos un mundo más justo, empecemos con nuestras acciones diarias, como respetar a los demás, ser más empáticos o no difundir discursos de odio. Y eso es algo muy importante. Tenemos que involucrarnos, participar en iniciativas, denunciar injusticias, apoyar causas que defiendan los derechos humanos. No podemos quedarnos solo en la teoría. Definitivamente la paz y la justicia no son solo ideales bonitos, son caminos que construimos con nuestras acciones, así que el reto está en nuestras manos. Y con esta reflexión nos despedimos. Esperamos que en este episodio los haya hecho pensar y que se animen a ser parte del cambio. Gracias por acompañarnos en Construyendo un Mundo de Paz. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.